toxoplasmosis, como se ve aquí. Todo esto es toxoplasmosis, toxoplasmosis. A ver qué cosa más interesante hay aquí. Eso es hipertensión, normalmente la retina hipertensa. Este es el normal. Pero tienen que aprender a diferenciar allí lo que es la normal para que entonces ponerle los distintos, porque si no es común, se lo ponga por otro. Entonces, vamos a ver examen físico. El examen físico, vamos a ver el examen físico del tórax. A ver. Miren, vamos a empezar. Recuerden que el examen físico, lo primero que vamos a hacer, vamos a subirle así, es la inspección. En todo examen nosotros empezamos con la inspección. En el tórax quedan dos órganos fundamentales, están los pulmones y el corazón. Vamos a empezar con la inspección del tórax, pero para la parte de los pulmones. Normalmente que vamos a ver a la inspección el tipo de tórax. Es decir, hay varios tipos de tórax. Está el tórax en paloma, que tenemos un abombamiento aquí. Esa persona que se le protruye el esternón así para afuera. Está el pectum excavatum, que vemos una depresión en todo esto de aquí. Vamos a ver el tórax en tonel, que es frecuente normalmente de los niños con fibrosis quística, con EPOC en el adulto. Podemos ver también el tórax en campana. El tórax en campana es frecuente en el niño pequeñito recién nacido y eso nos habla cuando lo vemos que tiene el pulmón hipoplásico. Quiere decir que el pulmón no se desarrolló bien. El tórax en campana va a ser más estrecho aquí, exactamente como una campana, más pequeñito que se va ensanchando para la parte de abajo. Vamos a ver, aparte del tipo de tórax, que pueden haber más tipos, eso para ustedes son suficientes, hay que ver la coloración en la piel, es decir, en la piel que van a buscar, si hay algún abombamiento, si hay alguna retracción, si hay alguna cicatriz. En el niño pequeñito van a verle las mamilas. Las mamilas tienen que estar equidistantes. Recuerden que si tenemos un recién nacido, por las mamilas pueden botar la llamada leche de brujas, que es por el influjo hormonal que la madre le pasa al recién nacido después que nacen. No se aprieta, que a veces los padres tienen la mala costumbre y le hacen así y le aprietan. Eso no se aprieta porque se puede contaminar. Y es normal, desaparece con los días, 2 o 3 días ya no la tiene. Es bastante transitorio. ¿Qué hay que ver en caso de los pezones? Nuestro niño puede tener pezones supernumerarios. Los pezones supernumerarios nos hablan de alguna alteración genética. Siempre que esté presente yo tengo que ver dónde están y tengo que buscar un ejemplo si el niño tiene alguna malformación a otro nivel. ¿Qué pasa con los pezones supernumerarios? Que solamente pueden tener ser un ejemplo parte del pezoncito. Pero hay niños que tienen pezón y areola, parte de areola. ¿Qué pasa? Al varón no importa que lo tenga, pero cuando tenemos una niña con eso, cuando se embarace y llegue la lactancia, puede secretar leche por los pezones normales y por donde esté ese pezón. Por donde se esté. Entonces, normalmente, a veces sí lo estirpan y a veces, un ejemplo, yo tuve una madre recientemente con un pezón en la axila. Entonces tenía un pañito puesto porque estaba recién parida, porque estaba botando secreción por la axila, eso es desagradable. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si se lo pueden retirar, se les retira. Entonces, todo eso vamos a verlo en la inspección, porque en la inspección yo buscaría, por ejemplo, algún abombamiento, una retracción, escoriaciones, hematomas, todo eso tengo que buscarlo porque el niño puede venir con una lesión traumática en el tórax, que es importante. A nivel del tórax, después de la inspección, ¿qué vamos a hacer? La palpación, ¿verdad? En el niño pequeñito, la palpación no tiene mucha validez. Mientras más vaya creciendo el niño, más validez le damos a la palpación. ¿Qué vamos a hacer en la palpación? Podemos palpar todo el recorrido del tórax. Incluso podemos palpar el esternón. El esternón es algo de lo que duele mucho normalmente, no tanto en el centro, que a veces duele en el centro, pero duele en la unión del esternón con el cartílago y lo que es la costilla. Normalmente en los adolescentes es bastante frecuente la osteocondritis, que es como se llama eso, inflamación del cartílago. Eso puede dar por disímiles causas, por el crecimiento del adolescente, que es bastante rápido y acelerado, y por las malas posturas que adoptan los adolescentes y los que no somos adolescentes también. Entonces, normalmente recuerden que el corazón y el tórax duele la palpación. Es decir, cuando tenemos un dolor de la palpación tiene que ver sobre todo con lo que es parrilla costal, huesos, cartílagos, todo lo que hay aquí, pero no tiene que ver con las estructuras internas.
Normalmente también si hay un trauma y el niño tiene un dolor, yo puedo palpar recorridos porque mi paciente puede tener un proceso de neuralgia. Por ejemplo, se haya dado un golpe, un adolescente que le hayan dado un puñetazo, un piñazo, por ejemplo, por una costilla, puede estar con una neuralgia porque le afectaron el nervio en ese recorrido. Entonces el tratamiento debe ser diferenciado. Es decir, yo voy a palpar todo, las uniones, las costillitas, todo. Siempre un tórax y después el otro. Casi siempre todo lo que hacemos en el tórax es de comparativo. Yo hago de un lado y después hago del otro. Otra de las cosas importantes va a ser en la palpación del tórax, vamos a ver las vibraciones, aparte de las vibraciones vocales, vamos a ver la expansibilidad torácica. La expansibilidad torácica yo la puedo explorar en el plano anterior y en el plano posterior, en los dos planos. Yo me pongo de espalda al paciente, más o menos ubico con mis manos casi la última costilla palpable, porque recuerden que tenemos dos últimas costillas que son flotantes. Las que me queden aquí, palpables, yo lo busco, voy a poner estos dos dedos aquí, prácticamente los voy a unir así y mando al paciente a respirar. Cuando él respira, ¿qué hace? Coge aire, ¿qué va a pasar? Se me separan. Y cuando él bota el aire, se me vuelven a unir los dedos. Eso lo voy a hacer así y lo voy a hacer de frente. En la parte de delante del paciente lo voy a hacer de esta forma y voy a hacer el mismo procedimiento. Respira, coge aire, bota. Las vibraciones vocales normalmente las exploramos en los niños que hablan. Para que diga un ejemplo 33, 99, que es casi siempre la terminología por las resonancias. Recuerden que el tórax emite mucha resonancia. A veces que los pacientes dicen que tiene algo el niño en el pulmón y no es arriba, es la vía respiratoria, pero que se refleja en la caja torácica. Cuando vamos a hacer las vibraciones vocales, vamos normalmente, un ejemplo, a decir di 33, 33, y el paciente lo revisa. Vamos haciendo así comparativo, 33, 33, 33, 33. ¿Qué pasa con las vibraciones vocales? Si están disminuidas o abolidas, tenemos que sospechar que el paciente tiene líquido, que tiene algún tipo de derrame. Eso nos podría ayudar más o menos a discernir qué área, hasta dónde yo siento las vibraciones y hasta dónde no las siento. Otra de las cosas importantes que ustedes tienen que hacer al examen físico después de la palpación es la percusión. La percusión también nos puede ayudar a discernir hasta dónde queda líquido, si hay matidez, timpanismo. Normalmente, ¿cómo vamos a percutir? Con este dedo índice y vamos a percutir con el otro dedo índice. Es decir, ponemos los dedos entre los dos espacios intercostales y de ahí percutimos, de un lado y de otro. Lo más importante del examen físico del tórax es la auscultación. La auscultación del tórax es lo fundamental para llegar a diagnósticos. ¿Qué vamos a ver? Normalmente el tórax se ausculta por campo anterior, campo medio o lateral y campo posterior. La auscultación del tórax es totalmente comparativa, así como veníamos haciéndolo. Vamos a auscultar aquí y aquí. Normalmente se dice que se debe auscultar en el niño un ciclo respiratorio, inspiración y expiración. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a auscultar todo eso. Les recomiendo que al inicio del examen físico del tórax, ustedes antes de ponerle un mínimo dedo al paciente, le midan la frecuencia respiratoria. Después que nosotros tocamos al niño, si es más pequeño, más va a llorar. Y ya la frecuencia respiratoria prácticamente no tiene validez. Entonces yo les recomiendo que antes de ponerle un solo dedito arriba, mientras que la mamá lo tiene cargado, él está entretenido, y ahí le vamos mirando la frecuencia respiratoria. Entonces, ¿qué vamos a buscar en la auscultación? Normalmente vamos a buscar el murmullo vesicular, que son las estructuras fundamentales de la auscultación respiratoria. El murmullo vesicular hay que ver si está normal y hay que ver, un ejemplo, si el murmullo está rudo o si el murmullo está disminuido o abolido. Normalmente cuando tenemos un murmullo disminuido o abolido tenemos líquido en el pulmón. Cuando tenemos un murmullo, un ejemplo, muy rudo o las vibraciones vocales muy aumentadas, tenemos atrapamiento de aire. Puede ser una asma bronquial, una bronquiolitis en el niño pequeñito. Cuando tenemos el murmullo un poquito disminuido, también podemos pensar en procesos de condensación pulmonar como son las neumonías, la bronconeumonía. Otra de las cosas importantes es que los niños pueden tener un soplo tubovárico, que también se ve que es completamente normal. Y vamos a buscar la presencia de estertores. Los estertores no son normales. Siempre que están presentes hay que descartar alguno de los tipos de patologías.
Yo les he comentado en otras ocasiones que existen estertores secos, que son los roncos y los sibilantes, y los estertores húmedos, que son crepitantes y sucrepitantes. Los podemos combinar. Y siempre los estertores no nos quieren decir que el paciente tenga una afectación a nivel pulmonar. Ahora les explico, por ejemplo. Si yo tengo estertores roncos y sibilantes, casi siempre tengo algo de obstructivo bronquial. Puede ser asma bronquial, puede ser un cuerpo extraño porque me está dando un síndrome obstructivo sibilante sobre todo, puede ser la bronquiolitis en el niño menor de 2 años. Cuando yo tengo estertores húmedos, normalmente estoy hablando de infección de condensación. ¿Qué estoy hablando ahí entonces? Estoy hablando de que mi paciente puede tener una neumonía, una bronconeumonía, una bronquitis, y puede combinar los húmedos con los secos. Si yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca, tiene estertores crepitantes y no tiene nada en los pulmones, es porque lo tenemos en insuficiencia cardíaca. Si yo tengo estertores crepitantes en María montante, ¿qué quiere decir eso? Que van desde la parte de abajo, yo lo siento, lo vuelvo a ocultar en un momento, ya lo siento más para arriba, van así subiendo, subiendo, subiendo. Estamos hablando de edema agudo del pulmón, que con eso habría que tener mucho cuidado. Otra de las cosas importantes, la frecuencia respiratoria, recuerden que se modifica con la edad. Tenemos hasta 60 respiraciones por minuto en el recién nacido y de ahí le vamos bajando. Normalmente le vamos bajando de 10 en 10. Ya prácticamente un niño de 8 años debe respirar de 16 a 20 respiraciones por minuto como nosotros. La saturación de oxígeno, que también la vamos a medir en la parte respiratoria, normalmente se mide. Y cuando nosotros ponemos el saturador de oxímetro, que recuerden que hay pediátrico y hay para más grandes, porque hay pequeñitos para bien pequeñitos, yo no puedo poner un pequeñito y uno grande porque si no, no mide, no es confiable la saturación. Yo no pongo la saturación y apenas me marca el equipo ya yo digo que midió la saturación, eso está incorrecto. Normalmente yo debo dejar el equipito de 3 a 5 minutos para que haga una medición exacta y poder ver correctamente la saturación. Recuerden que en todas las literaturas de 95 a 100 es la saturación ideal. Aquí por la altura, más de 90 la podemos considerar completamente normal. Esto en la parte respiratoria. ¿Alguna duda hasta aquí? Es decir, de respiratorio hay muchas más cosas, pero bueno, esto es lo básico del examen físico de pediatría de la parte respiratoria. Para el tórax, para la parte cardiovascular, vamos a ver el área precordial. Eso lo vamos a ver en la impresión. El área precordial vamos a mirarla y vamos a ver si el latido de la punta es visible. El latido de la punta no debe ser visible. Solo es visible de forma normal en aquellos pacientes que son desnutridos o caquéticos, que como tienen muy poca masa muscular o casi nada, se le ve el latido de la punta. Ese no tiene nada en el corazón, ese se le ve porque es desnutrido. Pero normalmente no se tiene que ver. ¿Qué más vamos a ver importante en la palpación del sistema cardiovascular? La presencia de cianosis. Recuerden, cuando tenemos cianosis de origen periférico la vamos a ver en los labios y en las extremidades, manos y pies. Cuando es cianosis de origen central la vemos dentro de la boca, es decir, encías y lengua. ¿Qué vamos a ver? Eso es lo más importante a la inspección. A la palpación vamos a ver si el latido de la punta era visible, hay que ver si es palpable. Lo vamos a palpar. ¿Por qué me interesa palpar? Yo lo puedo palpar con los pulpejos del dedo. Si yo tengo un niño con una cardiopatía congénita, de alta repercusión, de repercusión hemodinámica, los soplos pueden ir de 1 a 5 grados, hasta 6 grados pueden ir, pero ya eso es casi un soplo, casi ya que el paciente es candidato de trasplante. Entonces, ¿qué pasa? Ponemos 1 sobre 6, 2 sobre 6, 3 sobre 6, así lo vamos clasificando. Cuando yo tengo tri, que normalmente se puede escuchar en un soplo de 4 para arriba, yo pongo la mano aquí, yo siento un cosquilleo en mi mano. Me hace como una cosquillita al corazón. Eso se siente horriblemente en el niño con un problema cardíaco. Usted simplemente le apoya la manito así y siente como si por abajo tuviera una olita así que le hace así como una cosquillita. Ese es el frémito. El frémito. Entonces, ¿qué otra cosa es fundamental a la palpación? Los pulsos. Lo más importante de la palpación del sistema cardiovascular son los pulsos. ¿Dónde vamos a buscar los pulsos? Depende de la edad del niño. Si tenemos un recién nacido, el que a mí me interesa es el pulso braquial y el pulso femoral. Y si yo tengo un niño adolescente o mayor, voy a hacer el carotidio o el radial, en dependencia. Entonces, ¿de qué van los pulsos? Si yo tengo un niño pequeñito y yo le palpo
el pulso braquial y el femoral, al mismo tiempo yo lo hago, braquial y femoral. Y yo siento los pulsos muy saltones quiere decir muy fuertes, que cuando lo hacemos así nos hace así bien duro en los dedos. Podemos sospechar que tiene una persistencia del conducto arterioso, una PCA. Entonces hay que buscar. Es lo de machine like. Si yo palpo los pulsos braquiales y los femorales y no van al mismo ritmo, siento un pulso por un lado y el femoral por el otro, hay que descartar que tenga una coartación de la aorta. ¿Qué pasa? Que cuando yo sospecho que mi paciente tiene una coartación de la aorta, que es algo muy grave y delicado, yo tengo entonces que medir tensión arterial en los 4 miembros al día, en los 2 superiores y en los 2 inferiores. Cualquier diferencia de tensión arterial de más de 20 milímetros de mercurio entre los miembros superiores y los inferiores nos sugieren aún más que el paciente pueda tener la coartación. Otra de las cosas importantes que ustedes tienen que tener en cuenta a nivel cardiovascular, eso es lo más importante de la palpación. La percusión a nivel cardiovascular no tiene valor. Y de ahí vamos a hacer la auscultación. La auscultación es una de las cosas que más valor tiene a nivel de los niños. ¿Qué pasa con la auscultación? Ustedes tienen que auscultar casi siempre 1 minuto por focus cuando quieren escuchar cosas importantes. Les voy a preguntar en el examen dónde están los focos. Los focos están igualitos que en el adulto. ¿Recuerdan dónde están? Segundo espacio intercostal derecho, el aórtico, el pulmonar en el segundo espacio, pero el izquierdo en el cuarto espacio. Tienen que decir, segundo espacio, línea paraesternal derecha. ¿Cuál está? Segundo espacio, línea paraesternal izquierda. ¿Cuál está? Tercer espacio, línea paraesternal izquierda. Accesorio. El accesor. Cuarto espacio. Cuarto espacio. Línea paraesternal izquierda, tricuspidio. Quinto espacio, línea media clavicular, mitral. Así lo tienen que decir. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente nosotros vamos a escuchar los focos. ¿Qué es lo primero que hacemos? Buscamos la normalidad. Nosotros nunca empezamos buscando patología, empezamos por lo normal. ¿Qué vamos a ver? Si los latidos cardíacos tienen buen ritmo y buena intensidad. Es decir, normalmente los latidos cardíacos van a ser tum tum, tum tum. Eso es un latido cardíaco normal. ¿Qué vamos a ver? Si nuestro paciente, una de las cosas que puede tener el niño es que esté disrítmico, que el latido cardíaco haga tum tum, tum tum, haga tum tum, tum tum, y vuelve tum tum, tum tum. Los niños hacen muchas disritmias respiratorias, son fisiológicas, no traducen nada. ¿Qué pasa? Que cuando yo la siento, yo puedo saber en el examen físico si es sin hacer la electro, si es una disritmia respiratoria o no. ¿Cómo yo sé eso? Si es un niño más grande, le digo que aguante la respiración. Es decir, el niño chiquitico ya no nos vale porque no le vamos a hacer intervalo la boca para que no aguante, pero un niño más grande decimos deja de respirar, y cuando lo deja de respirar, vuelve la frecuencia normal, hace tum tum, tum tum, y ya no tiene disritmia. Simplemente con dejar de decirle que deje de respirar en ese momento, podemos saber si es respiratoria o no la disritmia. Otra de las cosas importantes que ustedes tienen que ver es si nuestro paciente tiene ritmo de galope. Recuerden que el ritmo de galope es un ritmo a 3 tiempos. Sí, básicamente eso. Será mejor. Tiene que ser básicamente así. Un ritmo de 3 tiempos. Casi siempre cuando el ritmo de galope estamos hablando de insuficiencia cardíaca. Otra de las cosas que tenemos que ver es el tipo de soplo que nosotros vamos a aprender, porque el soplo grado 1 es un soplo que a veces a los cardiólogos les da trabajo escuchar. Entonces un soplo tipo 1 es bastante difícil de escuchar. Estamos hablando prácticamente, los soplos pueden ser orgánicos y funcionales. Orgánicos es cuando tiene el paciente alguna alteración en la estructura del corazón, y funcionales cuando no tiene nada que ver con la estructura, que puede tener el paciente una anemia importante, puede tener fiebre. Entonces ahí se le escucha un soplo que va a desaparecer después. El orgánico casi siempre va a tener, casi siempre los orgánicos van de la clasificación de 2 para arriba, y van a tener algunas veces repercusión hemodinámica en dependencia de la cardiopatía que tenga el niño. Cuando nosotros describimos el soplo, vamos a describir un ejemplo que se escucha mejor en tal foco, que se irradia a tal lugar, así como se describe, y es grado tal sobre tal. Otra de las cosas importantes a la auscultación es que si el paciente tiene o no extrasístoles.
Las extrasístoles las podemos escuchar, después las confirmamos con el electro. Normalmente los niños pequeñitos pueden tener hasta 5 extrasístoles y va a ser normal. Más de 5 extrasístoles ya hay que buscar. Los niños tienen alteraciones, recuerden que el corazón es como el motor de un carro. Tiene un eje eléctrico, que es lo que nos da la parte eléctrica, y tiene la parte orgánica, que es la que vemos un ejemplo normalmente con el eco. La parte eléctrica yo solo la puedo ver con el electro. Entonces los niños hacen 1.000.000 de enfermedades de disritmias igualito que hace el adulto. Podemos tener un niño con enfermedad del nodo sinusal, con una disritmia por la entrada nodal. Es decir, hay varios síndromes genéticos que nacen en los niños, Marfan sobre todo, que puede dar alteraciones cardiovasculares importantes. Entonces nosotros podemos tener bloqueo grado 1, MOVI 1, MOVI 2, todo ese tipo de cosas también la podemos ver igualito que en el adulto y en los niños. Entonces, esa es la parte más importante de la auscultación. Es decir, vamos primero buscando la normalidad, vamos a buscar desdoblamientos de segundos ruidos, si hay ritmo de galope, si hay soplos, describirlos, si hay extrasístoles, todo eso vamos a describir. Otra de las cosas importantes que vamos a hacer en el examen físico cardiovascular es la medición de la tensión arterial, que a veces hay muy mala costumbre y no se mide la tensión arterial. No se tienen que aprender las tablas de la tensión arterial, no se las saben ni los neonatólogos. Nadie se las sabe, porque para eso están las tablas, para buscarlo. ¿Qué pasa? Ya uno con los años, mientras más las usa, ya ustedes saben, cuando usan algo y lo usan, ya saben, así puede ser no hipertenso, no hipertenso. Pero normalmente los niños pequeñitos, recuerden que eso se modifica por la edad. Entonces no es igual que en el adulto, que tenemos un patrón de 90 con 140, si se pasa eso estamos hablando de hipertensión, pero en el niño no. En el niño estamos hablando de que va a estar hipertenso cuando vamos a ver el peso del niño en la talla y la edad. Le llevamos a la tabla y vamos a ver de este rango a este rango la presión que puede tener. Si se sobrepasa, está hipertenso. Otra de las cosas importantes de la tensión arterial, como les dije, que al menos hay que medirla en una consulta. Si sienten esa desproporción entre los pulsos, sí hay que medirla en los 4 miembros, que eso es importante. Y la frecuencia cardíaca, recuerden que igual que la frecuencia respiratoria va a ir en decremento con la edad. Un recién nacido va a tener de 100 a 160 latidos por minuto. La frecuencia cardíaca se va a modificar por varios factores. No se debe medir para decir que un niño está taquicárdico, por ejemplo, si estamos hablando de que el niño tiene fiebre o tiene un dolor. Recuerden que la fiebre nos aumenta la frecuencia cardíaca, la respiratoria, y el dolor es algo que nos aumenta bastante la frecuencia cardíaca. Entonces vamos a aprovechar para medir frecuencia cardíaca cuando el niño no tiene esas cosas, para que nos dé el valor real que tiene en frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, como le dije, puede tener cambios. Por ejemplo, tenemos que el recién nacido va a ser normal de 100 a 160. Pero cuando uno duerme en la fase REM del sueño, que es la fase más profunda del sueño, en el caso del recién nacido, la frecuencia cardíaca le puede bajar hasta 80. Que normalmente cuando ustedes estudian RCP neonatal, si me baja de 80, tengo que poner ventilación con presión positiva, ¿no? Pero mientras que duerme, no. Cuando está en la fase profunda del sueño. Eso nos puede pasar, igual los adultos, se nos modifica un poco en la fase profunda del sueño y nos va de la frecuencia basal que tenemos. La tensión arterial tiene un ritmo circadiano. Va a estar normalmente más baja en la mañana y va a subir en el transcurso del día y se va haciendo alta. Por eso cuando queremos hacer control, casi siempre indicamos primero que se la mida a la misma persona, que sea el mismo equipo que se le mida. Casi siempre yo prefiero algo manual que el digital, ¿no? Para medir, porque a veces lo digital puede tener algún problema. Y puede ser en la mañana y en la noche. Es decir, en la tarde, para ver cómo fluctúa del tiempo de la mañana por el ritmo circadiano normal de la tensión arterial. Eso es importante. Los efimos, ya que estamos hablando de la presión arterial, vamos a ver si aquí nos pusieron algunos para enseñar. Aquí miren, por ejemplo, cuando vamos a medir saturación, miren, tenemos más grandes y más pequeñitos. Este se lo podemos poner al mismo tiempo. Y hay mucho más pequeñitos que ese, pero bueno, no lo pusieron aquí. Este yo creo que es igual a otro. Tenemos estas variantes. Y es el más pequeñito. Para medir tensión arterial. Así me pusieron que una vez me ponen los más chiquitos. Miren. Este es el neonatal.
Miren qué pequeñito es. Lo que les quiero mostrar es una cosa, miren. Aquí me va diciendo el mismo aparatico que yo puedo ponerle esto a un niño de 7 meses. Miren, aquí me dice 7, que puedo poner de 9 a 13 centímetros en la distancia de su bracito, pero ¿qué pasa? Eso depende mucho del niño. ¿Por qué? Porque yo tengo un niño pequeñito que puede estar desnutrido prematuro y con 7 meses no le sirve, le tengo que poner uno más pequeño. Y puedo tener un niño de 7 meses que yo le tenga que poner de un niño más grande porque es un gordito. Entonces, eso, ¿cómo yo voy a saber cuál pongo? Me tienen que coger más o menos el espacio en el brazo de 3/4 de mi antebrazo. Aquí más o menos tiene que quedar para yo ver si está correcto o no. Entonces, como pueden ver, aquí dice que esto es para un niño de 9 años. Pero eso va a variar. Siempre va a variar en dependencia del tamaño del niño. Y miren qué grandote que es. Normalmente se puede usar para el adulto, niños mayores de 12 años, pero depende. Todo depende del niño. Entonces, normalmente, cuando ustedes le enseñan la técnica para medir tensión arterial, recuerden que si yo quiero medir una tensión arterial adecuada, el niño no puede estar corriendo, saltando, brincando. ¿Qué se le dice a un adulto cuando ustedes le van a medir tensión arterial? Si llega para medir, se la siente a 5 minutos. ¿Fuma? Porque el adolescente fuma. Si fuma, hay que demorarle la toma de la tensión arterial un poquito más. O sea, hay algún deporte, porque puede venir fatigado, entonces lo sentamos al reposo para que la tensión arterial esté correctamente medida. ¿Cuál es el brazo fundamental para medir la tensión arterial? El izquierdo. El izquierdo es el fundamental. Normalmente cuando vamos a medir tensión arterial, el paciente tiene que estar sentado. Podemos hacer una medición con el paciente sentado y otra si quieren con el paciente acostado, porque los cambios, la bipedestación puede afectar la tensión arterial si hay algún problema en el niño. Eso también lo podemos hacer así. Y recuerden que el niño se tiene que sentar y el brazo debe quedar más o menos a la altura del corazón, no levantado así para medir tensión arterial porque nos falsea la tensión arterial. Y cuando yo vaya a poner el manguito del efímero, ¿qué tengo que poner? Que me quede cuando tenemos normalmente cuando yo lo voy a poner me tiene que quedar aquí en el área central. Este tiene uno solo, hay veces que tienen dos. Entonces me tienen que quedar aquí en el área central para yo hacer una correcta medición. Como pueden ver, en el niño no tienen que aprenderse los valores porque, como les digo, hay tablas para cada una de las